buscar a los bomberos para que fueran y llenaran las piscinas, y pues todo era como pasarla bien. Pues digamos, a mí lo que me interesaba era como eso, y que los niños tuvieran como otra manera de ver las cosas, porque en realidad la mayoría de ellos se vuelven mandaderos, como de hacer vuelticas desde muy chiquitos, y vuelticas a veces no tan chéveres, pues como hacer caletas para vareta, foca, o guardar fierros, bueno, como vueltas. Cosas que a uno no le tocan, pero pues a ellos sí. Entonces, digamos, hacían como su carnet, con su foto, su carnet, y bueno. Entonces luego hicimos pues como unas piñatas, que ya era como el cierre, y yo les dije a los chicos que nada, pues yo me tenía que devolver después de 2 meses de estar como compartiendo con ellos. Yo les dije, bueno, pues si quieren el club, pues les toca volver a hacerlo, porque pues qué, no, como que la idea también era como generarles a ellos como la iniciativa de hacer sus propias cosas, no siempre estar como en esa sensación de dependencia como de una institución o eso. En otra, pues ese mismo día al final, lo que yo hice fue que pues aquí en Bogotá hice como una colecta muy grande de cosas, y me llevé como 3 lonas llenas de juguetes, ropa, y decidí hacer como unos trueques. Entonces ellos tenían que entregarme una receta de cocina, y por cada receta que llevaran podían escoger algo como de un mercado chino ahí que había. Entonces todo lo que quisieran se lo llevaban, pero había una receta, y pues de hecho Manuel cogió parte de las recetas para hacer un libro muy bonito. Pues la idea es que más adelante se pueda como hacer algo. Entonces pues esto fue como eso del morro, y fue digamos como el principio un poco de esa escuelita del mal, porque la mayoría de chicos no estudiaban, estaban como en unas condiciones bastante complicadas, y la idea era pues, como les dije, pues pasarla bien. Luego eso se convirtió como en otro proyecto, en otro proyectico que se llamó ahora sí como la Escuelita del Mal. Entonces me invitaron a Medellín a hacer un proyecto para un evento que se llama el MDE, y se me ocurrió hacer como dentro del museo un half pipe, como una mini ramp para skaters, y decidí hacerla como con tableros de colegio. Entonces lo que hice fue como construir dentro del museo esta rampa para que los chicos fueran a montar. Además, algo que me interesaba, digamos, ahí mucho, era cómo podía vincular como a otra, digamos, gente que no asiste al museo. El museo en el fondo es como muy aburrido, pues digamos que siempre hay como esa concepción de que es pa'l ñoño, y como más ahí colgadas y uno no puede tocar, o sea, como que hay una cantidad de, digamos, de parámetros que igual están muy bien, pero a mí también me interesaba como cuestionar eso. Y pues los skaters, pues la verdad no es que les guste mucho como eso de ir al museo, les interesa más como el arte de la calle, pues el graffiti, como todo este tipo de cosas. Y fue buenísimo porque logré, o digamos el proyecto más bien, logró vincular a esta gente, y pues todos los días era así de lleno. Entonces, aparte de eso, habían muchas cantidades de tiza. Entonces en el mismo pipe podían dibujar. De hecho, el señor Felipe Arturo me colaboró con el diseño del pipe, y habían unas cajas como esta que ven aquí, que son hechas con las tizas así metidas, había un tapete, entonces la gente podía coger y dibujar como en todo lado. Aquí este es como el primer día, pero realmente esto terminó hecho un polvero, y hubo algo que para mí también fue muy interesante, porque los mismos skaters empezaron como a apropiarse de una manera como, digamos, un poco colaborativa como entre ellos y con el mismo espacio. Entonces compraron escobas, traperos, entonces mantenían limpio, cuidaban que los niños no se cayeran. Bueno, empezó a haber como que esta misma cosa generó entre ellos algo que yo no me esperaba. Y eso me pareció como muy importante. Duró casi 4 meses, ahora la donamos a una escuelita de skaters que hay en Medellín, en un barrio que se llama Aranjuez, y pues la idea es que como que continúe. Y parte como de este proyecto se hicieron como varias piezas. Pues estaba el pipe, había
video como en vivo, entonces se hizo una parte como, digamos, había como una cámara conectada que todo el tiempo se podía ver como en directo durante algunos días en internet, que era lo que sucedía. Y aparte de eso, tengo un amigo que también salió de acá, que se llama Felipe Uribe, y él hizo un pequeño, estaba escribiendo unos textos, él monta y eso, y escribió unos textos sobre poesía skater, que pues es algo como bien cursi y estúpido, porque pues los skaters no es que hagan poesía, era como una cosa muy ambigua, pero pues él, digamos que al contrario que un skater, digamos, monta para no pensar, mi amigo Felipe monta para pensar. Entonces hizo un libro de poesía skater muy tierno, y yo aproveché eso, entonces le dije que yo sacaba la edición, es un libro muy chiquito que ya estamos reeditando porque pues fue como un hit que tampoco esperábamos, digamos, esto era como lo que se veía en la pantalla, y el libro también, digamos, hizo como parte del proyecto. Y aparte, pues como ese funcionamiento todo el tiempo, el ruido en el museo era lo más fantástico, pues a mí me parecía buenísimo. La idea es que tenían que dejar las tablas en un parqueadero que se había diseñado con unos fichos y esto, y pues obviamente un skater no se va a separar, entonces uno veía, pues era una mano de regaños, y me gané con un par de problemas porque pues estos manes eran montando en todos los corredores del Museo de Antioquia, y pues logramos como algo muy importante, y que el museo tuviera, digamos, otra vida, porque pues a veces como que digamos, hay demasiadas restricciones. Entonces, eso me pareció muy bien, y también como en esa idea de la escuelita, pues del mal. Que eso, digamos, del mal es una cosa un poco ambigua, porque pensaba mucho como el skater a veces es como mal visto en general, y pues en realidad creo que tienen muchas cosas que hacer y que decir. Y el espacio un poco se prestó para eso. A partir como de ese proyecto me hicieron como otra invitación a la Cámara de Comercio de aquí de Kennedy, y entonces lo que decidí hacer era como la segunda parte de la Escuelita del Mal, que en este caso se llamó el Inferno Escolástico, y es que logré vincular como 10 colegios de Kennedy, y los colegios pues solicité que pues, se pudiera, digamos, convocar a los 10 peores estudiantes de cada colegio. O sea, como a los que nunca sacan a los paseos, a los que no, siempre al que no, mejor dicho, el niño problema, como que a mí me interesaba los niños problema, y Kennedy es un lugar bien caliente, como complicado, y más con estos chicos, entonces es donde más barras bravas hay, donde hay, digamos, una cantidad de tribus urbanas, donde más punquetos, calvos, entonces eso digamos que me atrajo mucho, y también me interesaba pues pensar como en estos chicos, como por qué son problemas, o sea, como cuál es el problema. Entonces esto, que es como la primera fase, la idea es que pues continúe. Lo que hice fue que yo tenía una gran cantidad de material y de obras que había hecho, y tenía debajo del colchón o de la cama, como les pasa a ustedes, que hacen dibujos y van a las carpetas, y uno empieza a guardar como por romanticismo, nostalgia, historias, y uno se llena como de basura. Y pues yo tenía mucha basura de muchos años, basura artística, y entonces decidí ponerla al servicio de la comunidad, y cogí y llevé todo lo que tenía, vacié mi taller con esculturas, tableros y pues todo lo que tenía. De hecho me pareció pues muy bonito como el desapego, porque además pues habían cosas que ya se habían vendido, que habían funcionado, pero pues digamos aquí las dejé. Entonces empezaron a ir estos chicos, iban los lunes en 2 jornadas, y no habían reglas. Entonces la única regla es que yo tenía una cantidad de herramientas, y era como el respeto al otro, y pues tener cuidado con no cortarse y este tipo de cosas. Era lo único, de resto ellos podían hacer todo lo que quisieran. Entonces cogían como el material y, digamos, hacían como, pues hicimos ataúdes, ya van a ver, pero yo no les, algo que me pareció, y de hecho me costaba mucho trabajo, un poco pensando como en la educación y en eso de enseñar, era tener como de verdad el valor o la autonomía mía para no inducirlos en absolutamente nada.
como no decirles que no, mira, vete por aquí, o sí, como yo te recomiendo, eso es complicado, y me parecía más complicado